¿Cómo están, queridos amigos? ¿Cómo estás, querido Dagoberto Cifuentes? Comenzando juntos aquí en Radio UNACH 106.9 nuestro programa Busquemos la Respuesta. Muy bien, gracias al Señor por estar en esta mañana y en este momento, Mario. Muchas gracias por la invitación y creo que va a ser un programa muy, pero muy maravilloso el día de hoy. Ustedes saben, queridos amigos, que pueden escribirnos al WhatsApp de la radio, más 569 6816 9095, y hacer sus preguntas, solicitar los materiales que a lo mejor podamos nosotros ayudar de las temáticas que aquí en este programa estaremos tratando constantemente. Y si quieren seguirnos a través de el streaming de la radio, twitch.tv/Radio UNACH, pueden seguir allí. Contentos de que estén con nosotros en esta hora, Daguito. Vamos a estudiar o vamos a hablar acerca de una pregunta muy interesante. ¿De dónde vienes, Dago? Bueno, suena una pregunta muy lógica, pero y una respuesta también un poco chistosa. Pero nosotros queremos presentar algo que para nosotros es importante y está desde el comienzo del libro de la Biblia, que es el libro de Génesis. Ajá. Y ahí yo creo que está la respuesta a tu pregunta. ¿De dónde venimos? ¿De dónde viene? Le dijo una señora a su esposo que venía medio tarde. Según Darwin, del mono. Exacto. Bueno, justamente de eso es lo que queremos hablar. ¿De dónde? El origen de la especie humana. Ahora, hay muchas especulaciones al respecto. Pero nosotros nos vamos a centrar prácticamente en dos grandes elementos. En que lo que dice los científicos, especialmente Darwin, ¿no es cierto?, que venimos del mono especialmente, pero yo quiero centrarme en lo que dice las Escrituras. Y hay una frase, Mario, que a mí me llamó poderosamente la atención, que leí por allí, y que dice: nadie puede ser genuinamente cristiano si no cree en los relatos de la creación. Apunta a un evento literal de 6 días y de 24 horas. Yo creo que ahí daríamos la respuesta que de dónde nosotros venimos. Yo creo que, Dago, este tema de la creación, la evolución, ha sido tema de debate ya por décadas, por muchos años, y todavía obviamente hay personas que no creen en el relato de la creación sencillamente porque no creen en Dios. Así es. Han decidido no creer en Dios. En algún momento me parece que hablamos aquí sobre este tema de que el ateo no nace ateo, sino que se hace, ¿no? Sí. Decide ser ateo, porque entendemos al ser humano como alguien que intrínsecamente cree en una divinidad, y eso está en la historia de todos los pueblos, de todas las tribus, de todas las naciones, en todos los lugares del mundo siempre hay una divinidad, un ser superior al cual ellos se refieren. Entonces, el creer que esa divinidad o ser superior no existe, finalmente es una decisión. Una decisión personal. El ateísmo se ha tomado de este conocido personaje, señor Charles Darwin, quien él escribió acerca del origen de las cosas y postuló una teoría, ¿cierto? No era su intención tampoco, no era su intención, solamente él expresó un pensamiento, ¿no es cierto? Lo escribió, lo anotó, es un resumen de lo que él pensó y lo expresó en un escrito, ¿ya? Y basado en ese escrito muchos se han tomado y han levantado una cantidad de teorías al respecto que ha llevado a esta gran división, ¿no es cierto?, entre los que creen en la evolución y los que creen en la creación, ¿ya? Ahora, la Biblia es taxativa en ese aspecto, es muy clara al señalar que nuestro Señor Jesús fue uno de los que participó de esta creación. Allí él mismo lo señaló cuando estuvo aquí en la tierra. Allí en el libro de Marcos, en el libro de Mateo aparecen estas expresiones. Jesús confirmó la literalidad de la creación y también Cristo confirmó el diluvio, cosas que se han puesto en tela de juicio a través de la historia. Sin embargo, que hoy día arqueólogos han ido descubriendo evidencias de ese diluvio, del arca, etcétera, como para subrayar la veracidad de las escrituras, ¿no? Daguito, mira, a mí me llama la atención. Había un tema que yo no había leído, no había escuchado antes de ese, que hay un vacío en esta teoría de la evolución que es importante porque no hay respuesta sobre esta temática que tiene que ver con el sonido, con el lenguaje. ¿Cómo fue que el hombre comenzó a hablar? ¿Qué fue primero, el lenguaje o el pensamiento? Si fue primero el pensamiento, ¿en qué idioma pensaban?
si fue primero el lenguaje, bueno, ¿cómo podían hablar si no pensaban? Hay todo un tema, ¿cómo es que esto se da? Porque algunos postulan de que fue el ser humano que comenzó a observar, a escuchar el sonido de los pájaros y entonces comenzó a imitar y de pronto allí el silbido, pasa una voz y finalmente... Sin embargo, hay un vacío aquí en esta teoría. Sin embargo, cuando nosotros decidimos creer en la teoría, porque también es una teoría, ¿no?, de la creación, entonces ya tenemos respuesta a todas estas dudas, ¿no?, a todas estas preguntas, porque sabemos que hay un ser superior que le dio inteligencia al ser humano. O sea, hay algo que nos diferencia entre el ser humano y las demás criaturas, incluyendo los animales. Algunos de paso colocan al ser humano dentro de la categoría de animales, ¿no? Y esto es incorrecto, ¿no? Sin embargo, lo que nos diferencia justamente es la capacidad de pensar, la capacidad de razonar y luego la capacidad de comunicarnos a través del habla, ¿no? Aun cuando los animales también tienen su forma de... sus códigos de hablar. De sonidos, ¿cierto? Mugidos, etcétera. El ser humano tiene una capacidad de raciocinio que tampoco la teoría de la evolución ha logrado explicar cómo fue que en esta supuesta evolución el ser humano finalmente termina hablando y se separa del resto de los mortales. Ahora, hay muchas dudas con respecto a la teoría de la evolución. Cada día van apareciendo más y más dudas y va mostrando de que justamente el concepto es muy claro, teoría, ¿ya? Uh-huh. Quedan muchos vacíos, muchas cosas por responder todavía que Darwin no tuvo la capacidad de poder responder, sino que los posteriores a él fueron poco a poco llevando a cabo, aumentándole lo que él había dicho, ¿ya? El apóstol Pablo también, mis estimados amigos, confirma la literalidad de la creación. O sea, Jesús lo ratifica, Pedro lo ratifica, Pablo también lo ratifica, la literalidad. Así también Juan confirmó la literalidad del Génesis allí en Apocalipsis capítulo 22, versículo 2, uh-huh, para los que tienen la Biblia. Cuando declaró que el regreso de Jesús se le devolvería al ser humano el acceso al árbol de la vida. Si negamos el relato histórico de los primeros capítulos del libro de Génesis, colocaremos a Jesús, a Pablo y a Juan en condiciones de mentirosos y de locos. Esto no es nada cristiano. Por lo tanto, estas evidencias que nosotros vamos teniendo, ¿de dónde venimos nosotros? Venimos de un ser poderoso que nos creó, que nos dio esta linda capacidad de comunicarnos, que nos dio esta linda capacidad de pensar, de razonar y poder disentir con uno con otro y poder llegar a un acuerdo y poder convivir bajo este concepto de vida, vivir juntos y así poder armonizar cada uno de nosotros. Ahora, Dios es un Dios que está muy preocupado de nosotros. Dios está queriendo entregarnos a nosotros respuestas a las cosas que van surgiendo a través de la historia. Y por eso nosotros aquí en Radio Nach 106.9 FM queremos ayudarte a poder ir respondiendo a algunas de estas preguntas. Lamentablemente encontramos que algunos cristianos insisten en que Dios no creó el mundo. Y según estas teorías, ¿no es cierto?, que están basando sus conceptos negativos también en las escrituras. Uh-huh. ¿Sabes qué? A mí me llamó la atención, Daguito, hay una encuesta que se hizo en la Universidad de Rice a 20.000 físicos y biólogos en 8 países diferentes: Italia, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Taiwán, Hong Kong, Turquía y la India. ¿Y sabes qué reveló? Esta encuesta reveló que entre el 16 al 55% de los científicos se declaran creyentes. Ah, mira. Y esto sorprendió porque como que el común de las personas hemos entendido que la ciencia y la fe, la ciencia y la religión son incompatibles, son opuestas, que no pueden calzar. Sin embargo, científicos cristianos, científicos creyentes hoy día llegan hasta un 55%, dependiendo, ¿cierto?, de
del área. Claro, del lugar donde nosotros estemos preguntando. La investigación identificó entre los científicos que creen en Dios la certeza de que la ciencia y la religión no solo armonizan, mira qué interesante eso, sino que también se complementan entre sí. Es decir, la ciencia nos puede ayudar ahora a entender esta creación y a encontrar las evidencias para creer justamente en ese Dios creador o en ese Dios supremo, en ese soberano que un día le da origen a las cosas. Ahora, estos científicos resaltan la importancia del relato bíblico, resaltan la importancia de creer y confiar en la creación de 7 días, ¿no es cierto?, de 6 días literales, de 24 horas, y va mostrando, y cuando tú lees el libro de Génesis capítulo 1, vas viendo la coherencia que hay entre cada uno de los días. Y fue la tarde y la mañana del día primero, y fue la tarde y la mañana del día segundo, y vas viendo la coherencia maravillosa que se va produciendo. Y nosotros lo vemos a través de ver una flor, de ver la naturaleza, ver que no fue cualquier persona y no fue el azar que creó aquello, sino que fue una mente maravillosa, superior, que creó todo esto, y qué decir del cuerpo humano. Claro, evidentemente todas las cosas que la ciencia no ha podido explicar, la palabra del Señor nos las está enseñando y nos está diciendo de que la respuesta a todas esas inquietudes, a esos vacíos que la ciencia o los estudiosos, el ser humano en general ha tenido hasta ahora, esos vacíos se encuentran ya con respuesta en Cristo Jesús, ¿no? en su palabra. Y el creer que que Dios es nuestro creador, es maravilloso el entender esto, porque ahora cobra un sentido distinto a nuestra experiencia. Así es. Ahora alguien nos creó, no fue por azar. Tú no estás aquí de casualidad. Tienes un propósito entonces. Si alguien te crea, es porque hay un propósito para ti. Ahora hay un elemento que no quiero dejar a un lado, mis estimados amigos, es que Satanás quiere destruir la creación que está ahí en el Génesis. Y ha estado buscando teorías y situaciones para que justamente un grupo de la humanidad no crea, no acepte, ¿ya? Y esto nosotros lo podemos ver que cuando se comenzó a predicar acerca del tiempo del fin, allí por el año 1800 y tanto, hasta ese momento no había ninguna teoría. Y si tú ves que a partir de esa predicación que se hizo en el año 1800, cuando empezó a levantarse, a entenderse el libro de Daniel y Apocalipsis, y a comprender que Cristo viene y de que hay un cielo maravilloso, entonces comienza ahora a producirse estas teorías para ir en contra de lo que Jesús, Dios, estaba queriendo introducir en esta tierra. Por eso Satanás quiere destruir la creencia en el Génesis, porque quiere eliminar del hombre la creencia de Jesús, y por eso levantas estas teorías, ¿ya? Al final de cuentas, destruir la literalidad del Génesis afecta directamente a nuestra creencia en el Salvador y nuestra creencia en el Señor Jesucristo. La iglesia cristiana necesita mantenerse firme en esta posición, pues esta es la voluntad de Dios. Cuán importante es que nosotros creamos en la creación. Y ahora, nosotros podemos ver también, mis estimados amigos, esta unidad maravillosa que hay en todos los libros de la Biblia, pero especialmente esta unidad que está entre el Génesis, por ejemplo, y el libro de Apocalipsis, entre el Génesis y el tiempo del fin. Hay una unidad maravillosa, porque ahí en Apocalipsis 14 lo resalta nuevamente, señalando de que Dios es el que Dios creó todo este mundo y también nos ayuda a confiar en las promesas. Por eso la Biblia y la ciencia, como tú bien lo has señalado, Mario, apoyan la coherencia de este relato bíblico. No necesitamos buscar explicaciones que desacrediten la Biblia, no necesitamos eso. Satanás intentó desesperadamente de destruir lo que dice Éxodo capítulo 20, ¿no es cierto? Pero Dios estableció cristianos fieles para reafirmar esta verdad. Lo que cuando vamos a estudiar también más adelante, Éxodo capítulo 20. Actualmente Satanás también está intentando desacreditar con teorías lo que dice Génesis capítulo 1 al capítulo 3. Y nuevamente el pueblo de Dios necesita levantar la bandera de la verdad, y Dios espera que tú y yo tomemos esta bandera y seamos fieles.
y podamos señalar de que sí, este mundo fue creado en 6 días literales de 24 horas. Y eso le da un sentido a nuestra experiencia, ¿no? Ya no somos, otra vez lo repito, ¿no?, de la casualidad, producto del azar, sino que hay un propósito para nuestra existencia. A mí me gusta, hay un salmo, Dago, que me gusta porque en la poesía ahora se toma esta fe, ¿no?, del origen del ser humano. Y él dice el salmo, el rey David en el Salmo 139, expresa de la siguiente forma: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si las enumero, se multiplicarán más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Finalmente, en la experiencia del cristiano, del creyente, el que reconoce el relato bíblico como fidedigno de la creación, no solo encontramos un propósito para nuestra vida, sino que ahora nos centramos en Dios. Y ahora Dios pasa a ser un elemento, una figura, una necesidad en la experiencia diaria. Y buscamos a Dios. Por eso que el rey David dice, si yo comienzo a enumerar las cosas que tú haces por mí y las cosas que tienen que ver conmigo dependiendo de ti, son innumerables. Y finalmente él llega a decir, cierto, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Hablando de cómo él se comunicaba con Dios. Porque cuando el ser humano se apartó de Dios, ya no quiso hablar más con Dios. Ya no quiso más oír su voz. Claro que sí. Claro, tuvo miedo de oír la voz de Dios, ¿no? Y hasta el día de hoy siento que el pecado sigue teniendo el mismo efecto en nosotros. Seguimos teniendo temor de escuchar la voz de Dios, seguimos teniendo miedo de abrir la Biblia, estamos más dispuestos a abrir enciclopedias y libros de ciencia escritos por seres humanos, ¿cierto?, que pueden ser muy, muy valiosos e importantes, pero tenemos miedo de ir a la Biblia y tenemos miedo de escuchar la voz de Dios. Y mira, llama la atención porque justamente la creación llegó a ser, según el relato bíblico del Génesis, el producto de la voz de Dios. Y dijo Dios, y fue la luz, y dijo Dios, y se separó, ¿cierto?, el orden de las cosas. Y dijo Dios, y la tierra produjo hierba verde. Y dijo Dios, y dijo Dios, y cada día Dios habló. Y este mundo que era, mira, como lo describe, desordenado, oscuro y vacío, se transforma en un paraíso. Y yo quisiera aquí, a propósito, ¿cierto?, se me sale la beta del pastor, ¿no?, en esta predicación, mis queridos hermanos, hacer una invitación, porque si nosotros estamos dispuestos y nos animamos a escuchar la voz de Dios, así como Dios le pudo dar orden, belleza a un mundo oscuro, desordenado y vacío, también nuestras vidas pueden tener esa experiencia. Y si nosotros escuchamos la voz de Dios, Dios también quiere transformar nuestra vida en algo mejor. Como este mundo pasó a ser un paraíso en su momento, hoy día ya no lo es, aunque hay lugares preciosos todavía, pero el pecado ya lo echó a perder. El ser humano echó a perder la creación, pero lo transformó en un paraíso en su momento, simplemente por el poder de su voz. Bueno, mi amigo querido que nos escuchas en Radio Unash en esta hora, invitarte a que te animes a escuchar la voz de Dios. Abre tu Biblia, si no tienes, pide una, escribe aquí al WhatsApp de la radio, más 569 68 16 90 95, y pídenos una Biblia. Perfectamente nosotros podemos compartir, regalarte una Biblia para que tú puedas leer, pero no tengas miedo de oír o de escuchar, de leer la voz de Dios, la palabra del Señor, porque Él hará contigo lo que hizo con el mundo en un principio. Así también, en la palabra de Dios, allí en el libro de San Juan, capítulo 1, verso 3, dice: todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nuevamente resalta, es decir, tenemos evidencias muy categóricas y confirmantes, claras y precisas con respecto a que nosotros venimos de una creación. Y este Dios poderoso, maravilloso, nos ha creado con toda esa ternura. Y qué interesante que los elementos de la creación están presentes en cada uno de nosotros, ¿ya? El agua, lo que es tierra, lo que es la naturaleza propiamente tal. Nosotros podemos ver cuán importante es el confiar en este Dios creador. Y como bien decías tú, Mario, es escuchar a este Dios todopoderoso. No tapes tus oídos, sino que todo lo contrario,
ábrelo con el objetivo de escuchar esta voz para que tu vida y nuestro entorno sea mejor. Esperamos que haya sido esta conversación, este diálogo de bendición, de ayuda, y que sigas este programa. Busquemos la respuesta aquí en Radio UNACH. ¿Será, Daguito? Será. Hasta el otro programa. Dios te bendiga y te esperamos.